¿Sabías que Drácula, el icónico vampiro creación de Bram Stoker, se inspira vagamente en un personaje real? Un noble europeo del siglo XV, conocido por su brutalidad. Así, la figura histórica de Vlad Tepes, más conocido como Vlad el Empalador, se entrelaza con la leyenda imaginaria del conde Drácula, creando un mito que ha perdurado a lo largo del tiempo. ¿Quieres saber más? Entonces, prepárense para descubrir la historia detrás de la historia, llena de intriga, fantasía, misterio y terror. Soy Miguel Fullita y sean bienvenidos, como todos los lunes del milenio, a Batiburrillo, la aventura del conocimiento. El mito de Drácula tiene su origen literario en una novela gótica homónima publicada por el escritor irlandés Bram Stoker en el año de 1897. Esta obra maestra del terror se ha convertido en un referente cultural que ha trascendido la literatura para influir en múltiples aspectos de la cultura popular. La novela narra la historia del conde Drácula, un inmortal vampiro de Transilvania que viaja a Inglaterra en busca de nuevas víctimas. El personaje principal, Jonathan Harker, un abogado inglés, se adentra en los Cárpatos para negociar con el enigmático conde, desencadenando una serie de eventos terroríficos. El conde Drácula se ha convertido en el arquetipo del vampiro por excelencia. Este noble transilvano, de tez pálida y labios carmesí, cautiva con su presencia siniestra y carismática. Sus colmillos afilados y la capacidad de rejuvenecer al alimentarse de sangre son solo el comienzo de sus extraordinarios atributos. Pero la luz solar lo vulnera y no puede cruzar umbrales sin invitación. Símbolos religiosos y el ajo lo repelen, mientras que su necesidad de descansar en tierra natal lo ata a sus orígenes. La personalidad del conde es tan compleja como sus poderes. Orgulloso de su linaje aristocrático, combina inteligencia y astucia con un aire nostálgico de su pasado. Drácula siempre se adapta con facilidad a los nuevos tiempos. Su dominio de múltiples idiomas y conocimientos en alquimia y ocultismo demuestran una mente cultivada y versátil. Esta fusión única de elementos folclóricos y características originales ha cimentado al conde Drácula como un ícono perdurable del terror. Su complejidad y el equilibrio entre lo atractivo y lo repulsivo continúan fascinando al público más de un siglo después de su creación, asegurando su lugar en el panteón de los personajes literarios más memorables. Y ahora bien, llegado a este punto, hay que preguntarse si alguna vez existió el así llamado Conde Drácula. Y la respuesta es sí y no. Existió, sí, pero no era un conde. Era un príncipe guerrero motejado de Drácula, sí, pero su breve y convulsa vida no tiene ninguna similitud con el personaje literario homónimo. Solo comparten nombre y su exótico origen. El resto es pura imaginación y fantasía. Pero veamos al hombre de carne y hueso, aquel que fue llamado de Drácula. Vlad III de Valaquia, conocido como Vlad Tepes o Vlad Drácula, en rumano Vlad Draculia, fue una figura histórica cuya vida estuvo marcada por la violencia y la lucha por el poder en una región convulsa. Nacido alrededor de 1498 en Transilvania, era hijo de Vlad II Drácula, miembro de la Orden del Dragón y príncipe de Valaquia. Su infancia turbulenta incluyó ser entregado como rehén a los turcos otomanos por su propio padre a los 13 años, donde fue adiestrado en las artes de la guerra. Tras la muerte de su padre, Vlad desertó de las filas turcas y reunió su propio ejército, logrando su objetivo de convertirse en príncipe de Valaquia en 1456. Su reinado se caracterizó por una feroz oposición a la expansión del Imperio Otomano y métodos brutales para eliminar a sus enemigos, lo que le valió
el siniestro apodo del empalador. Ya se podrán imaginar, amigos, el origen del cariñoso apelativo. A pesar de su crueldad, también se esforzó por fortalecer la economía y la autoridad central de Valaquia, su reino. El gobierno de Vlad estuvo plagado de conflictos constantes. Luchó contra los nobles que se oponían a su gobierno y enfrentó una invasión otomana liderada por Mehmed II en 1462. Estos desafíos eventualmente lo llevaron al exilio en Hungría, donde fue encarcelado durante 12 años. Aunque Vlad logró recuperar brevemente el trono de Valaquia en 1476, su regreso al poder fue efímero. Fue asesinado probablemente en noviembre del mismo año en una emboscada de los turcos y su cabeza fue enviada a Constantinopla como trofeo. El reinado de Vlad Tepes se desarrolló en un contexto geopolítico turbulento, con Valaquia situada en una posición estratégica crítica entre el Imperio Otomano en expansión y Europa Occidental. Esta región, que limitaba con el Reino de Hungría y los principados de Transilvania y Moldavia, era escenario de constantes conflictos y guerras fronterizas extremadamente violentas. Y sepan que Vlad ascendió al trono de Valaquia en 3 ocasiones distintas, cada una marcada por circunstancias únicas. Su periodo de gobierno más largo y significativo comenzó en 1456, durante el cual implementó una política interna caracterizada por medidas drásticas. Realizó una purga brutal contra sus opositores, utilizando métodos extremadamente crueles para mantener el orden y eliminar a sus enemigos. Estas acciones, aunque despiadadas, tenían como objetivo fortalecer la autoridad central de Valaquia. En el ámbito externo, Vlad se enfrentó a múltiples amenazas. Luchó ferozmente contra la expansión del Imperio Otomano, negándose a pagar tributo y entrando en conflicto con los sajones de Transilvania, que apoyaban a sus rivales. Además, tuvo que lidiar con pretendientes al trono respaldados por potencias extranjeras. La reputación de Vlad se cimentó en sus tácticas brutales, ganando notoriedad por su uso del empalamiento como método de ejecución y de terror, y empleó estrategias de guerra psicológico como el infame bosque de los empalados para intimidar a sus enemigos. Sin embargo, es importante contextualizar que su crueldad, aunque extrema, no era del todo excepcional para la época y la región en la que gobernó. A pesar de su brutalidad, Vlad Tepes es considerado en Rumanía como un defensor de la independencia nacional contra la amenaza otomana. Su figura histórica, compleja y controvertida, inspiró libremente la creación del personaje literario de Drácula, transformándolo en un ícono cultural mundial. El reinado de Vlad Tepes, marcado por la violencia y las luchas constantes por el poder, refleja tanto las realidades brutales de su tiempo como las estrategias de supervivencia política en una región altamente inestable. Pero no, Vlad Tepes, el empalador, Vlad Drácula, no era un vampiro sediento de sangre, ni un ser inmortal ni sobrenatural. No, era tan solo un hombre de su tiempo. La creación del icónico personaje de Drácula por Bram Stoker ha sido objeto de numerosas especulaciones y teorías a lo largo de los años. Sin embargo, las investigaciones recientes han arrojado nueva luz sobre las verdaderas fuentes de inspiración del autor irlandés. Contrariamente a la creencia popular, Stoker probablemente no tuvo un conocimiento profundo de Vlad Tepes, el gobernante histórico de Valaquia. La conexión directa entre ambas figuras parece ser más una construcción posterior que una inspiración original. En realidad, Stoker se nutrió de una amplia gama de fuentes para dar vida a su vampiro inmortal. Y es así que investigaciones modernas han revelado notas de Stoker en diversos libros, sugiriendo que su proceso creativo se basó en una amplia investigación histórica y folclórica, más que en la figura específica de Vlad Tepes.
El nombre Drácula sí tiene una conexión histórica, pero no necesariamente con Vlad Tepes mismo. Stoker lo encontró en sus investigaciones sobre la Orden del Dragón, Drac en rumano, a la que pertenecía el padre de Vlad. La eufonía del nombre cautivó al autor, quien decidió adoptarlo para su personaje. Y es así que la verdadera inspiración de Stoker fue un crisol de elementos diversos. Bebió de las ricas leyendas y mitos europeos sobre vampiros, se empapó de la literatura gótica de su época y se dejó influir por los cuentos populares de Europa del Este. El Drácula de Stoker incorpora elementos del folclore vampírico ajenos a Vlad Tepes, como la inmortalidad y la transformación en murciélago. Curiosamente, mientras Vlad es considerado un héroe nacional en Rumanía por su resistencia contra los otomanos, su contraparte ficticia se ha convertido en un símbolo universal del mal y lo sobrenatural. Hay que señalar que Drácula y Vlad Tepes no tienen nada en común. El Drácula literario no es Vlad el Empalador. La fuerte asociación entre el Drácula ficticio y Vlad Tepes que conocemos hoy en día se desarrolló principalmente después de la publicación de la novela, impulsada en parte por intereses turísticos y culturales de Rumanía que buscaban promover a un personaje como un símbolo nacional. En esencia, Stoker creó un personaje original y complejo, fusionando elementos de diversas tradiciones vampíricas y fuentes literarias. Aunque pudo haber incorporado algunos detalles relacionados con Vlad Tepes como el hombre y su estirpe, la inspiración de Drácula fue mucho más amplia y diversa de lo que se pensaba inicialmente. Esta fusión de historia y ficción ha creado un mito cultural poderoso que trasciende sus orígenes, demostrando cómo la imaginación popular puede transformar figuras históricas en leyendas imperecederas. El resultado es un personaje que ha capturado la imaginación del público durante más de un siglo, convirtiéndose en una figura que sigue fascinando y aterrorizando a generaciones de lectores y espectadores. El legado literario y cinematográfico de Drácula es verdaderamente vasto y ha dejado una profunda huella en el imaginario popular. Algunas de las adaptaciones más notables incluyen Nosferatu, una gran película de Murnau en 1922, aunque es una versión no autorizada, distinta, se convirtió en una obra maestra del cine mudo y estableció muchas de las convenciones visuales del género vampírico. Las películas protagonizadas por Bela Lugosi en los años 30, especialmente Drácula de 1931, definieron la imagen icónica del vampiro. La interpretación de Lugosi como el conde Drácula es ampliamente reconocida como la representación definitiva del personaje, estableciendo muchos de los rasgos asociados con Drácula que perduran en el tiempo. Tiempo después, las películas de la productora Hammer en los años 50 y 60 con Christopher Lee como Drácula revitalizaron al personaje por una nueva generación, añadiendo un toque de sensualidad y gore al mito. En literatura, Entrevista con el vampiro de Anne Rice, publicada en 1976, dio un nuevo auge al género vampírico, ofreciendo una visión más romántica y filosófica de los vampiros. Esta novela no solo generó una serie de libros conocida como las Crónicas Vampíricas, sino que también inspiró una exitosa adaptación cinematográfica en 1994. Un poco antes, Drácula de Bram Stoker de Francis Ford Coppola en 1992 buscó volver a las raíces de la novela original, ofreciendo una visión visualmente impactante y romántica del personaje, mientras que otras cintas como Blade o la saga Crepúsculo han tomado elementos del mito de Drácula para crear nuevas mitologías vampíricas. Este vasto legado demuestra la versatilidad y el atractivo duradero del personaje de Drácula, que continúa fascinando a audiencias y creadores más de un siglo después de su creación original, inspirando constantemente nuevas interpretaciones y adaptaciones a diversos medios.
Esta fusión de personaje histórico ficticio ha tenido un impacto significativo en el turismo, convirtiendo a Transilvania en un destino popular que capitaliza la leyenda de Drácula. Lugares como el Castillo de Bran atraen a visitantes de todo el mundo, ávidos por experimentar la atmósfera asociada con estas figuras. Y qué duda cabe que el mito de Drácula ha sido fundamental en la evolución del género del terror, influyendo en la representación de vampiros y otros monstruos en la ficción. Además, ha generado una industria de merchandising que abarca desde disfraces hasta souvenirs. La leyenda continúa siendo reinterpretada en la cultura contemporánea, adaptándose a nuevas sensibilidades y públicos. Este fenómeno cultural que trasciende la historia y la ficción sigue cautivando la imaginación popular y ha dejado su marca en diversos aspectos de la cultura contemporánea, demostrando la perdurable fascinación que ejerce la combinación de historia, mito y ficción. La complejidad del personaje de Drácula radica en su mezcla de humanidad y monstruosidad, representando deseos prohibidos y simbolizando poder y transgresión. Esta dualidad refleja la propia naturaleza humana, explorando los límites entre la civilización y la barbarie, el bien y el mal. Estos temas resuenan con nuestras propias experiencias y temores, permitiéndonos explorar aspectos oscuros de nuestra naturaleza humana a través de un prisma ficticio. Drácula no es solo un personaje de terror, sino un puente entre la realidad histórica y el mito inmortal. Desde las sombras del cruel Vlad Tepes hasta las páginas de la obra de Bram Stoker, este nombre ha perdurado como un símbolo de misterio, poder y oscuridad. Al explorar su historia, descubrimos que Drácula no solo refleja los miedos más profundos de la humanidad, sino también nuestra fascinación por lo eterno. Así las cosas. Eso es todo por hoy, amigos. Si fue de vuestro agrado, regálenme un me gusta, comente y comparta. Muchas gracias. Síganos a través de las redes sociales y les invito a que se suscriban a este canal. Y con ustedes será hasta la próxima semana en un nuevo Bate Borrillo. Nos vemos. Chao.